Hola, buenas tardes. Gracias por escoger la mesa redonda para informarse a esta hora. Un tema bien sugerente. ¿Habrá paz en Oriente Medio? Bueno, intentaremos analizar, al menos los conflictos que vive esta parte del mundo que no conoce paz hace siglos. De eso estaremos hablando, por supuesto, en un primer momento, desarrollando el tema Egipto. Las noticias más importantes que tienen que ver con esa parte del mundo parten de ese país precisamente, y también los diálogos que están en desarrollo entre Israel y Palestina, las perspectivas de esto a 20 años de los acuerdos de Oslo. Tenemos una mesa de lujo esta tarde. Le doy las buenas noches y las gracias por estar aquí con nosotros a Moisés Saab, corresponsal de Prensa Latina en Egipto, acabado de llegar hace pocas horas. Gracias por estar. Con el polvo del camino. Con el polvo del camino, así mismo es, pero tiene la información bien fresca de todo lo que está sucediendo en ese país, y también estará ofreciéndonos sus experiencias sobre su estancia en ese país y sobre las noticias de los últimos días. También a un historiador, un conocedor de esta parte del mundo, desde la historia, el doctor Reinaldo Sánchez Porro. Buenas noches, gracias por estar, profesor titular de la Universidad de La Habana y un periodista experto en estos temas, Juan Duflar, analista de temas de Medio Oriente y periodista de trabajadores. Buenas noches también. Buenas noches, Cristina, y buenas noches a todos los televidentes. Gracias a los tres por estar aquí. Ya usted lo sabe, habrá paz en Medio Oriente, Egipto, Israel, Palestina, Siria, Túnez, países que viven conflictos bien complejos, esos que a veces escuchamos y no entendemos bien las causas y el futuro. También estaremos intentando prever o al menos describir escenarios con la ayuda de estos panelistas, de estos sabios panelistas que tengo a mi lado. Ya usted lo sabe, quédese con nosotros. Y la noticia del día tiene que ver precisamente con Egipto. La persecución a los líderes de la hermandad musulmana, la agrupación política que resultó perdedora detrás el derrocamiento del presidente constitucional de ese país, Mohamed Morsi. El líder de esa organización precisamente ha sido detenido hoy precisamente en Egipto. Veamos la noticia contada por la televisión española. La Fiscalía egipcia ha ordenado la prisión provisional por 15 días del líder de los hermanos musulmanes, Mohamed al-Badia. Está acusado de incitar a la violencia que ocasionó la muerte de manifestantes anti-Morsi en los enfrentamientos ocurridos ante la sede del partido político de los hermanos musulmanes antes del golpe de Estado del 3 de julio. El Tribunal de Apelación del Cairo ha fijado para el domingo el inicio del juicio contra él. Su arresto había sido ordenado por la Fiscalía hace más de un mes tras el golpe de Estado. No se tenían noticias suyas a pesar de que uno de sus hijos murió el pasado sábado en los disturbios en el centro del Cairo. Pero ha sido detenido esta madrugada cerca de uno de los campamentos sangrientamente desmantelados el pasado miércoles. Ha sido trasladado a la prisión de Tora en el Cairo, en la que también está encerrado Mubarak. Un portavoz del gobierno, Ahmad el-Muslemani, ha dicho que no se le ha detenido por motivos políticos, sino por una orden de la Fiscalía, y ha asegurado que tendrá un juicio justo. En la misma comparecencia ante la prensa, el ex candidato presidencial Amr Moussa, líder del Frente de Salvación Nacional, coalición opositora a Morsi, ha dicho que Egipto no debe estar expuesto al terrorismo y que es inaceptable que tenga que enfrentarse a un destino como el de Afganistán. Pero en medio de una oleada de más de 400 detenciones de dirigentes y cuadros de los hermanos musulmanes, a esas palabras les suena a cinismo. De momento, la hermandad ha nombrado guía interino provisional a Mahmoud Esad, un halcón ideológico acostumbrado a lo que se les viene encima, represión y clandestinidad. La hermandad y sus partidos aliados han llamado a sus seguidores a la desobediencia civil y a mantener la semana de la ira, pero las calles hoy estaban bastante más tranquilas. Bueno, los tanques en las calles del Cairo, mucha represión, muertes en los últimos días. Estamos hablando de cifras de más de 600 muertos, un toque de queda, un país que está viviendo casi una guerra civil. ¿Quiénes se enfrentan, Moisés, en esta historia? A veces hay una necesidad de buscar culpables cuando hay tantos muertos. ¿Quiénes son los que se enfrentan y quiénes son las víctimas? Bueno, ante todo, buenas noches a profesor Sánchez Porro, con quien es un honor compartir, a mi hermano Juan Duflar Amel, a usted, Cristina, y ante todo, por supuesto, a la vasta audiencia de la mesa de Telesur. De Telesur dije, de la Mesa Redonda Nacional. En la de Telesur estaremos en la noche.
estaremos en la noche. Valga el lapso. La situación egipcia se viene gestando en realidad desde noviembre pasado. En realidad se viene gestando desde hace muchos años, desde hace todos los años que la hermandad comenzó a suscribir las tesis del cutubismo, del Qutb, que contradijo la idea original de la hermandad musulmana creada por Hassan al-Banna, que fue una entidad creada por este humilde maestro en Ismailia, si la memoria no me traiciona, y el profesor me rectificará si estoy equivocado, con el objetivo de detener la ola extranjerizante en Egipto, que venía de la mano del colonialismo británico, de preservar la identidad islámica no islamizante de Egipto en tanto en cuanto que país árabe musulmán. Que por cierto, Hassan al-Banna siempre advirtió que esa entidad no debía penetrar en la política. A la muerte de Hassan al-Banna comienzan a crearse un grupo de fuerzas centrífugas internas en la hermandad musulmana hasta que llega Abdel Qutb e introduce esta cuestión de justamente hacer lo contrario que había dicho el creador de los Ahwan al-Musulmín, que era no meterse en política y trabajar con el pueblo. Algo comprensible, dadas las condiciones de pobreza y de depauperación cultural, económica y de otros órdenes que ha sufrido ese país a lo largo de los años, la dominación de los mamelucos, el ataque de Napoleón, y si vamos a la historia, no voy a penetrar en ese campo ni mucho menos, pero es un pueblo que ha sufrido mucho a lo largo de la historia y las consecuencias se están viendo precisamente en la situación socioeconómica actual. Hoy en las calles del Cairo, ¿quiénes son los que se enfrentan? Se enfrenta un sector que la hermandad musulmana no tuvo en cuenta a la hora de imponer sus conceptos islamizantes, que es un sector de la población surgido con la revolución egipcia del 52, que encabezaron Gamal Abdel Nasser, como dirían los egipcios, y otros oficiales jóvenes, Naguib, etc. Fue un grupo de oficiales jóvenes, de los cuales el más destacado llegó a ser el presidente Gamal Abdel Nasser, un hombre tercermundista, nacionalista, etc. Este sector de la población no quiere la hermandad musulmana, no quiere los conceptos de la hermandad musulmana. Un sector dentro de los cuales hay personas que profesan el Islam. La mayoría de la población. Estamos hablando, hay que ubicarse, Egipto es un país que va camino a los 90 millones de habitantes. El Cairo tiene 22 millones de habitantes, dato oficioso. Es decir, que solamente la capital de Egipto tiene 2 veces la población de Cuba. La inmensa mayoría de esta población, excepción hecha de entre 10 y 15 millones de personas que son cristianos coptos y una exigua minoría de musulmanes chiitas, que también son musulmanes, aunque de otra escuela de pensamiento, este es un país básicamente musulmán. Estas personas que son este sector ilustrado de la sociedad egipcia, surgido después de la revolución de Nasser, con los nuevos valores que introdujo Nasser esto me lo enseñó el profesor Sánchez Porro, que introdujo el Gamal Abdel Nasser en Egipto, estaban opuestos. Votaron en contra de Ahmed Shafik, que fue el contendiente de Mohamed Morsi en las elecciones del año pasado, pero unas elecciones que Morsi ganó por 1 y tal %. Y esa fue la primera elección que debieron haber entendido y no aprovecharon. No era un gobierno verdaderamente mayoritario. Salió por un voto de castigo a este Ahmed Shafik, que está exiliado ahora en los Emiratos Árabes Unidos. Estas son las personas que se enfrentan a los hermanos musulmanes, que son los islamistas no islámicos. Ahora, son 600 y más muertos, las cifras son diversas. ¿Quiénes son los que mueren y quiénes son los culpables? En términos concretos. Para decirte quiénes son los culpables, yo tendría que sentirme juez y no es mi caso. Esto es una responsabilidad compartida de la polarización que se va creando en este país
desde el momento en que Morsi llega a la presidencia y de alguna forma él contradice, porque el primer gesto de Morsi cuando gana la presidencia fue renunciar a su posición dentro del Partido Libertad y Justicia, que es el brazo electoral y político de la Hermandad Musulmana, porque yo voy a ser el presidente de todos los egipcios, no solamente de los islamistas de la Hermandad Musulmana. Él contradice esto y comienza a adoptar todo un grupo de medidas que irritan y logran lo que no logró la revolución contra Mubarak, que es cohesionar a toda la oposición en contra de suya, de la Hermandad Musulmana. ¿Entiendes bien? Hay jóvenes universitarios, hay sectores muy pobres de la población y no debemos pasar por alto porque también son egipcios. Hay un grupo importante de egipcios que son nostálgicos de la época de Mubarak, que fueron partidarios de Mubarak, con todo lo que fue un dictador, un hombre de mano dura, un corrupto, él, su familia, todo su entorno. Eso es innegable. Dicen ahora que pueden liberarlo. ¿Cómo ayuda o afecta en este momento eso? Es que no hay pruebas tangibles de que Mubarak haya ordenado matar a los manifestantes. Pero si él saliera, ¿qué impacto tiene en el conflicto político que hay en este momento? Ninguno. Mubarak es un cadáver político en toda la extensión de la palabra. Los que sí no son cadáveres políticos son sus seguidores, que fueron admitidos en el Frente de Salvación Nacional a propósito por este vicepresidente renunciante, Mohamed el-Baradei, que es un premio Nobel bastante controvertido. Sí. Hace poco hizo un libro de mea culpa diciendo que él no tuvo nada que ver con ese escándalo mayúsculo que fue la intervención militar norteamericana en Irak. Pero bueno, nos estamos oyendo del camino. En las calles del Cairo y del resto de Egipto mueren egipcios, como han estado muriendo desde que comenzó la confrontación esta de que yo hablaba al principio, y ahora enlazo el razonamiento, con la polarización de un vasto sector de la población que no quiere bajo ningún concepto que prevalezcan los preceptos islamizantes de la Hermandad Musulmana. No sé si respondo tu pregunta. Sí, pero vamos a aclarar algo. ¿Islámicos e islamizantes? Islámicos son todas las personas que profesan el Islam, que son musulmanes. Islamizantes son aquellos que quieren imponer los preceptos más rigurosos del Islam. Y ahí está justamente tal vez uno de los mayores fracasos de la Hermandad Musulmana. No entender que aunque esa es una población mayoritariamente islámica, volvemos al principio, no necesariamente tienen que aceptar los preceptos islamizantes que aparecen en la Constitución aprobada en diciembre pasado, que violan de manera profunda los derechos de la mujer y de la infancia. Porque en Egipto las mujeres, a diferencia de otros países islámicos, por ejemplo en el Golfo, no voy a mencionar el nombre, no viene al caso, en Egipto la mujer trabaja y participa en la sociedad y tiene un papel preponderante de este sector de que hablaba yo, surgido a la sombra de la revolución del 52. Sí, vamos ahora a escuchar la reflexión del periodista Javier Ortiz precisamente sobre uno de los sucesos que se dieron hace pocos días en Egipto, esta sociedad polarizada en la que cada vez es más complejo de determinar quiénes son los buenos y los malos. Ayer conversábamos con Ulises Canales, corresponsal también periodista de Prensa Latina, sobre el tema, y él decía que es difícil ver esto como en blanco y negro. De eso precisamente nos hablará el periodista Javier Ortiz. Estas son imágenes del último discurso del presidente depuesto de Egipto, Mohamed Morsi. Después de esta intervención, el mandatario no ha vuelto a ser visto en público. Los militares que lo derrocaron lo mantienen detenido y ni siquiera su familia ha podido contactar con él. En las calles de Egipto, Morsi tenía tantos seguidores como enemigos, y esos son los que pelean en los disturbios de los últimos días. Unos portan uniforme militar y se encuentran en la torreta de un tanque, y otros están sobre el pavimento con piedras en las manos. Aparentemente, según cuentan los medios de comunicación, Egipto está dividido entre los que apoyan a Morsi y los que se le oponen, y estos son los que han protagonizado los enfrentamientos callejeros que han causado centenares de muertos. Cada grupo llora a sus fallecidos. Por un lado, los leales a la Hermandad Musulmana, que velan a sus familiares en el interior de las mezquitas, mientras que los militares y los seguidores del nuevo gobierno cubren los ataúdes de los uniformados fallecidos con banderas egipcias.
Matar manifestantes en Egipto es ya un motivo para sentar presidentes en el banquillo de los acusados. En su momento, el exmandatario Hosni Mubarak fue enjuiciado y declarado culpable por la muerte de manifestantes durante las protestas en su contra. En estos días, el presidente depuesto Mohamed Morsi está bajo arresto y eventualmente será procesado judicialmente por la muerte de personas que protestaron contra su gobierno. Ahora habrá que ver quién es llevado ante la justicia en el futuro para responder por las muertes recientes. Tal vez el general Abdel Fattah al-Sisi, quien da la cara ante los medios para explicar qué pasa en su país. O quizás el presidente de facto, Ali al-Mansuri, al que no parece gustarle aparecer en público en momentos de crisis. Mientras los egipcios de cada bando entierran a sus muertos, la pregunta que queda en el aire es si dentro de unos días habrá otro desfile de ataúdes cubiertos de banderas o si decenas de cadáveres serán resguardados en las mezquitas. Javier Ortiz, especial para la Mesa Redonda. Bueno, una pregunta bien complicada esta que hace Javier Ortiz. ¿Quién será el culpable de estas muertes? ¿Usted quería apuntar algo sobre lo que hablaba Moisés? Acerca de lo que expresaba mi colega Moisés, hay una realidad que no escapa a cualquier análisis. De los más de 700 víctimas mortales, de los miles de detenidos y heridos, ninguno de ellos manejaban los tanques, los helicópteros, los blindados, ni los gases lacrimógenos. Es una lucha desigual. Desigual. Y esta es una acción que viene dada por las Fuerzas Armadas, que son las que están dirigiendo hasta ahora esta situación en el país. ¿Por qué razón? Primero, Morsi no ha sido depuesto por el Parlamento. Es el presidente constitucional de Egipto. Y a su vez ha sido sacado del poder por una sonada militar. Toma el poder una junta militar que designa para darle un matiz de civilidad a un primer ministro que, como señalaba muy bien Javier, es una sombra prácticamente en el país. Así que yo creo que hay una enorme responsabilidad en esta acción represiva por parte de las actuales autoridades que están dirigiendo el proceso en Egipto, que bueno, convocarán elecciones, harán un proceso para buscar vías democráticas, pero realmente ahora lo que prima es la represión. Bueno, vamos a buscar criterios precisamente de un corresponsal, de un periodista que se encuentra en el Cairo en estos momentos. La periodista Irma Shelton hizo contacto con Pablo Soria de Prensa Latina y también colaborador de Telesur sobre la valoración, sobre la situación que está viviendo ese país en este momento. Efectivamente, hemos hecho contacto en el Cairo, Egipto, con Pablo Soria, corresponsal de Prensa Latina en ese país. Pablo, las agencias de prensa reportan hoy la detención de Mohamed Badi, líder espiritual de los hermanos musulmanes. ¿Qué consecuencias puede traer esta detención en el contexto que vive actualmente Egipto? Efectivamente, esta detención puede empeorar la situación que está viviendo Egipto en estos momentos, sobre todo con los hermanos musulmanes que han decidido salir esta semana durante todos los días a hacer una jornada de protesta en la llamada Semana de la Ira contra el golpe de Estado que ellos han efectuado. Mohamed Badi es el líder espiritual de la hermandad musulmana, el máximo líder de esa organización, de esa cofradía. Inmediatamente después de que fuera detenido, pocas horas después de la medianoche de este día, los demás líderes de la agrupación eligieron a un nuevo representante. Se trata de Mahmoud de Saad, quien en lo adelante se encargará de continuar dirigiendo los destinos de esa agrupación, que como sabemos lleva muchos años ya de fundada y que durante muchas décadas también estuvo ilegalizada, hasta que hace poco más de 2 años salió a la luz, se presentó a las elecciones y venció a través de su partido político Libertad y Justicia, el que fuera presidente hasta el pasado 3 de julio, Mohamed Morsi. Pero insisto, la situación crispa más los ánimos de los seguidores del depuesto mandatario Mohamed Morsi ahora, con el encarcelamiento del líder espiritual de la agrupación. Sabemos también que hace varios días, en los enfrentamientos que tuvieron lugar aquí en el Cairo, exactamente el viernes de la pasada semana, el hijo mayor de Badi murió como resultado de las heridas
que recibió durante choques entre partidarios del depuesto mandatario con grupos que se le oponen, lo cual requirió la intervención de las fuerzas policiales y del ejército. Es lo que en estos momentos trasciende aquí en el país respecto a la detención del líder espiritual de la hermandad musulmana. Muchísimas gracias a ti, Pablo Osoria, corresponsal de Prensa Latina en Egipto, por esta actualización para los televidentes de la Mesa Redonda. Este miércoles y jueves, las cooperativas no agropecuarias en la Mesa Redonda. Los por qué, cómo y dónde han surgido en el país las cooperativas no agropecuarias serán analizados este miércoles y jueves en la Mesa Redonda con la participación de miembros de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos y funcionarios de varios ministerios. El miércoles los panelistas se expondrán sobre el tema y el jueves responderán a las opiniones e inquietudes de la población. Si usted desea participar con su criterio, puede llamar desde hoy y hasta el jueves al teléfono 646-5900 en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También podrá llamarnos el miércoles durante la transmisión del programa de 7 a 8 de la noche al teléfono 831-2484. Puede además dejarnos su opinión en el correo mesaredonda@enet.cu y en los sitios web Mesa Redonda, www.mesaredonda.cubadebate.cu y Cuba Debate, www.cubadebate.cu. Acompáñenos miércoles y jueves en la Mesa Redonda. Bueno, la polarización en la sociedad egipcia parece ser algo que también marca necesariamente la explicación sobre estos hechos. ¿Cuándo, Moisés, podemos marcar de estos últimos acontecimientos tras el 2011, comenzó la polarización que estamos viendo ahora en ese país? Porque a veces se ven, y quizás nuestros televidentes digan, bueno, hay personas en la calle a veces por una cosa y a veces por la otra. Pero no son las mismas personas y son representantes de sectores distintos de ese país. ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo es que Mursi en un momento tuvo tanta popularidad y ahora no la tiene y luego ahora apoyan al ejército? La impresión que yo me llevo de toda esta situación es que Morsi tuvo una gestión errática, bastante errática. Como decía en mi primera intervención, él pasó por alto todo un grupo de compromisos que había asumido en el sentido de que lograr una gestión de consenso que incluyera y tuviera en cuenta la voluntad del común de la sociedad. No ocurrió así. Y por supuesto la sociedad comenzó a polarizarse. En Egipto no había parlamento. La Cámara de Diputados fue disuelta pocos días antes de asumir Morsi. Fue disuelta por el SCAF, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Morsi trató de revitalizarla, es decir, de reinstaurarla con las mismas personas que habían sido elegidas, en su mayoría miembros de partidos islamistas. No lo consiguió porque el Tribunal Supremo Constitucional, si estamos hablando de constitucionalidad, se rehusó a reinstalarla. Quedaba el Consejo de la Shura, que es un consejo de carácter consultivo que hace las veces de Senado, por darle algún tipo de símil que permita entender cuál es el objetivo de esta Shura, que existe no solamente en Egipto, existe en todo un grupo de países islámicos. Entonces, paralelamente va ocurriendo el trabajo de la redacción de la Constitución, y muchos constituyentes laicos, musulmanes y cristianos coptos, viendo que lo que funciona es una mayoría mecánica que ya empieza a contradecir esta voluntad de un gobierno de consenso en unas circunstancias tan complejas como las de Egipto, pues comienza a abandonarla con la constituyente. Y el grupo que queda redactor logra imponer y expresar en la Constitución todo un grupo de preceptos que chocan
con los intereses de vastos sectores de la población egipcia. No estoy hablando solamente de la inteligencia, estoy hablando incluso de personas que son de sectores humildes de la sociedad, empleados públicos, por ejemplo, que en Egipto son una masa importante porque aquí hay una burocracia otomana, de paso se ha dicho. Comienza a existir la polarización y comienzan a adoptarse todo un grupo de medidas y a surgir todo un grupo de hechos. Y voy a citar, por ejemplo, la matanza de un grupo de musulmanes chiitas en una población cercana al Cairo, porque, como sabemos, hay un conflicto entre musulmanes sunitas y chiitas, y los sunitas se sintieron envalentonados por el apoyo de las autoridades y sacaron a estas personas de sus casas, las aporrearon, las mataron e incendiaron las casas. La polarización es tal que se forma el Frente de Salvación Nacional, algo que no había logrado ocurrir antes de las elecciones porque existía aprensión con respecto a qué podría ser la hermandad musulmana si llegara a obtener la victoria electoral en las presidenciales. Aprensión, pero no existía temor. Bien, todos estos factores van profundizando la polarización de la sociedad. Y van surgiendo manifestaciones como las de finales del año pasado, en las que murieron varias decenas de personas frente al Palacio Presidencial, porque miembros de la hermandad musulmana, en una suerte de milicia, atacaron a una sentada pacífica. Profundizó aún más. El momento crítico, y voy a cerrar ya, llega cuando Morsi en noviembre del año pasado adopta facultades omnímodas. Y ya entonces, como dice el escritor egipcio Al-Aswani, fue Morsi quien dio un golpe, quien dio el verdadero golpe de Estado. Y ahí llegó la crisis que solo, como era de esperar, tendió a depauperarse hasta los extremos actuales. Bueno, bien complicado este tema. No obstante, una pieza fundamental en esta historia es la participación de la Hermandad Musulmana. ¿Qué es esta organización? ¿Por qué ahora son los partidarios de la Hermandad Musulmana las víctimas? ¿Cuál es la contradicción que vive esa sociedad? Profesor Sánchez Porro, esto tiene una explicación en la historia. Como no, en parte ya el amigo había empezado a hablar de la parte británica, ¿no? El componente británico. En ese momento, efectivamente, principios del siglo XX y toda la primera etapa, la zona del Medio Oriente está siendo repartida. La Primera Guerra Mundial será el momento clave para eso. Pero yo creo que hay un acontecimiento que es muy importante en la autodefensa del Islam. Y es que en ese avance de los poderes coloniales que están quitando las leyes islámicas cuando les conviene y están desislamizando en buena medida esta sociedad, eso ya se inicia ese proceso de islamizando en la legislación, porque hay que tener en cuenta que las masas aquí son musulmanas y van a seguirlo siendo. Cuando se habla de laico aquí no es como hablar de laico en nuestras sociedades. No es lo mismo laicos que ateos. No, por supuesto. Y aparte la religión sigue teniendo su lugar. Nasser, Sadat y todos los demás hicieron el Hajj y fueron a la Meca. ¿Qué significa en esta parte del mundo ser laico? En esta parte del mundo significa poner el Islam no en primer plano, sino poner, por ejemplo, los nacionalismos etnolingüísticos y demás, pero contando siempre con que Mahoma fue el fundador de la nación árabe, que es una manera en que los nacionalistas lo presentan, ¿no? En ese sentido, la concepción nacionalidad. Y yo creo que fundamental fue el hecho de que 4 años antes de ese 1928, en que Hassan el-Banna funda la Hermandad Musulmana, es el momento en que se descabeza el Islam, y no por los europeos, sino por Kemal Atatürk, el que sería después Kemal Atatürk, cuando anula sencillamente el califato y el sultanato, descabeza, como si en el Vaticano hubieran quitado el Papa. Entonces el Islam se queda en una situación de indefensión, no ha sido ni siquiera un poder europeo, sino ha sido el hombre que está modernizando, occidentalizando sin los europeos en buena medida, porque fue un hombre que es digno de estudio también su programa y su realización, y se convirtió en paradigma después para los otros nacionalismos, el que está haciendo esa acción. Y entonces viene el planteamiento que arranca también, tiene toda una serie de antecedentes, el afgano, Kamaleddin el afgano, a finales del 19, Mohamed Abdul, Rashid Rida, y empata entonces la idea de rescatar, de volver a los orígenes del Islam, que en estos personajes que estoy diciendo no estaba divorciada de absorber la técnica moderna ni de la modernidad en general. Y Hassan el-Banna significa un programa de reislamización de la sociedad. Separar Islam de política a mí me parece que es demasiado riesgoso. Yo creo que siempre el Islam tiene un componente político desde Mahoma. Mahoma vivió 10 años, a diferencia de Moisés y de Jesús, en el poder. Y eso significa que las revelaciones iban orientadas también en ese sentido.
Y eso crea una especie de modelo de Estado, si se quiere, y si se es islámico. En ese sentido, bueno, eso crea toda una serie de parámetros y demás. ¿De qué se trata entonces? De que este movimiento, inicialmente lo que quería, como decía acá el colega, era sobre todo reislamizar la sociedad, educar a la gente en los verdaderos principios del Islam, porque se estaba volviendo a la yahiliyya, o sea, al periodo anterior al Islam, etcétera, etcétera, que está muy depauperado en la visión oficial, no en la visión histórica del Islam en sí. Y en ese sentido, bueno, empieza esta organización que yo la he definido como un movimiento río, porque tiene muchas tendencias. Y cuando estamos hablando de Islam, no solamente estamos hablando de los hermanos musulmanes, estamos hablando también, y esa es la fuerza actual, y de paso entro ya en las elecciones más recientes. Es cierto, la sociedad está, yo diría que partida a la mitad en este momento, pero no lo estaba así un año atrás. En las elecciones, es verdad, los hermanos musulmanes ganaron el 51%, pero el segundo partido fue Al-Nur, y Al-Nur son los salafistas, y tuvieron 25% de los votos, entonces me estás dando 75%. Ahora, ¿qué ha pasado? Que me parece que un componente grande de los que votaron por los hermanos musulmanes ahora se han desencantado con lo que ha pasado. Y eso entramos entonces en otro problema. ¿Son islamistas o no son islamistas? Porque si no es como el punto de no retorno de Tony Blair con la socialdemocracia, ¿no? Llega el momento de que cambias tanto que ya no eres lo que eras, ¿no? Entonces, ese es el problema. Yo creo que el gobierno de Mursi hizo lo que pudo en el sentido de islamizar, pero también tiene un 51% que votó por un programa que dice que Alá es el objetivo, que Mahoma es el modelo, que la Constitución tiene que ser el Corán. Es decir, gente que quiere mucho más de lo que realmente este hombre hizo. Yo creo que estaba en una coyuntura en que no podía hacer prácticamente otra cosa que lo que hizo, tratar de forzar la situación, y no pudo porque no tenía el verdadero poder. Porque Egipto es una sociedad militar y el ejército toda la vida ha sido, por lo menos de los últimos 200 años, el factor decisivo en esta historia. Pero Moisés, ¿usted sí cree que Mursi era islamizante, que aplicaría la Sharia? Bueno, está plasmado en la Constitución. Ese es justamente uno de los puntos de conflicto cuando comienzan las protestas, porque la constituyente, dominada por los islamistas, introduce que la Sharia es la base fundamental de jurisprudencia del país. La Sharia, ese principio, existía en la Constitución egipcia y nadie está en contra de que continúe presente en la Constitución. Lo que si no quieren es que la Sharia sea, como en el caso de Sudán, por ejemplo, la base esencial de la sociedad. Y justamente como decía el profesor, ahí entonces los conceptos un poco que chocan y viene el desencanto, no solamente de los sectores laicos, sino incluso de sectores islámicos como el partido Wasat, que es un desprendimiento de la hermandad musulmana, del propio partido El Nur, que refrendó la sustitución de Morsi y además el mapa de ruta del ejército. Hay fuentes noticiosas que dicen, profesor, que ahora los que apoyan al ejército, algunos dicen que lo que están es combatiendo el terrorismo, porque también se hace un poco la construcción de que la hermandad musulmana es necesariamente una relación con Al-Qaeda, con Hamas, y de alguna manera se le tilda de terrorista a nivel, digamos que en las construcciones occidentales de esa organización, por supuesto, por lo general opositoras a que Mursi estuviese en el poder. ¿Por qué se le relaciona con organizaciones en muchos casos extremistas? La hermandad musulmana tiene una historia que permite eso. Ha tenido distintos momentos. Es una evolución política que conoció en la etapa que sigue la Segunda Guerra Mundial, una etapa de terrorismo, de atentados. El propio Hassan al-Banna no muere en la cama, muere en un atentado que le hacen a él en protesta por otras cosas que habían pasado antes. O sea, hay un motivo para hablar de eso. Recordemos que en el momento en que triunfan los oficiales libres, no se sabe, la hermandad musulmana está feliz, porque piensa que algunos de ellos se van a inclinar a su favor. De hecho, Naguib estaba bastante cercano a las posiciones, pero Nasser no, Nasser marca la distancia y en el 54 lo que legaliza. Y a partir de ahí viene todo un proceso en el cual ellos cada vez van más lejos, y en el 66... la clandestinidad. Exacto, en el 66 viene un proceso, incluso tratan de hacer un atentado a Nasser. Nasser lo declaró así, y entonces viene la muerte de Sayed Qutb, que es un personaje muy importante. Si estamos hablando de terrorismo, Sayed Qutb es prácticamente, y es un dirigente de la hermandad musulmana, el hombre que según Samir Amin es la fuente más citada para todos los movimientos extremistas islámicos que hay en general en este mundo que estamos viviendo, que sabemos que hay una gran diversidad. Lo vemos como una sola cosa, no. Hay grandes matices de diferencia en cuanto a la forma de hacer, en cuanto a lo que quieren, hasta dónde van a llegar en este sentido, ¿no? Y eso es una realidad. Yo creo que hay un motivo
para hablar de que este partido, o este movimiento, que también tiene un partido político, porque el partido es una parte de un movimiento, de un bloque social, en un momento determinado puede volver a esa ruta violenta, si como ahora le cierran la vía y puede ser una solución argelina. Y a veces yo pienso que el gobierno actual de Egipto no estará apostando ya por una solución a la argelina, una cantidad de años de sangre y después se acabó. Porque puede pasar también, ¿no? Quién sabe lo que va a pasar. Ahora estoy viendo al presidente que está hablando ahora y dentro de un año, ¿dónde estará ese hombre? Si ahora parece que Mubarak va a salir de la cárcel, el que está en la cárcel es Mursi, ¿no? De verdad que es una situación muy fluida. Sí, bien cambiante. Y quisiera, se nos acaba el tiempo para esta parte de Egipto, pero quisiera de los 3 escenarios, ¿qué pueden ver ustedes en los próximos meses con respecto a la solución en Egipto? Si es que hay una solución, ¿seguirán muriendo gente en ese país? Moisés. Pienso que desafortunadamente, van a seguir muriendo personas porque va a seguir habiendo choques, porque a la hermandad musulmana en rigor de verdad le va la vida en esta colisión. Después de haber estado en el poder 80 y tantos años buscando el poder, haber llegado a él, haberlo conquistado de manera constitucional o electoral, como se le quiera llamar, y perderlo de esa manera, además en condiciones desfavorables en las cuales han creado un sustrato en la sociedad que les resulta sumamente adverso y que bajo ningún concepto van a aceptar o desean su vuelta al gobierno. Por supuesto, les va la vida política en esto y van a continuar presionando y con las consecuencias que es de esperar, que son los principios, los hechos estos que desafortunadamente estamos viendo. ¿Cree usted, profesor, que es a la argelina cómo terminará esto? Yo creo que hay una guerra civil apuntada aquí, ojalá que no pase, ojalá que me equivoque, me gustaría mucho equivocarme en ese sentido, pero está todo puesto para que realmente se internacionalice este problema. Alguien habló hoy de afganización de la situación, me parece que eso es lo que va a pasar, porque hay intereses que pueden frenar esto, como Arabia Saudita y Qatar, pueden frenarlo porque les conviene, porque son enemigos de la hermandad musulmana, aunque sean en cierta medida islamistas. Pero por otra parte hay otras fuerzas que ellos no pueden controlar y que cada vez que hay un caos de este tipo, estos caos constructivos dirigidos y demás, entran fuerzas como Al-Qaeda y toda otra serie de grupos que ya no son controlables ya. Y me parece que lo que viene es eso, ¿no? Una lucha, pues como dice el amigo, va en esto el prestigio de los que ganaron las elecciones, esa legitimidad cuestionada. Al igual que Moisés y Sánchez Porro, pienso que está la gran posibilidad de una guerra civil. La violencia ha llegado a un grado extremo y una sociedad tan polarizada en estos momentos, con tanta fuerza encontrándose entre sí, lo único que sí, quien tiene en su fuerza, que son la Junta Militar, es la que va a causar un número mayor de víctimas fatales, de heridos y de caotizar la situación en el país. Bueno, eso es lo que yo supongo. Se nos acaba el tiempo para esto. Acuerdos de Oslo, Palestina e Israel. Otra parte de ese mismo lugar que también está influenciado por lo que está sucediendo en Egipto. De eso estaremos hablando y de qué perspectiva hay con estos diálogos que están teniendo entre estos dos países con un conflicto archiconocido e histórico. De eso estaremos hablando al regreso de la pausa. ¿Cómo está impactando la crisis económica internacional? ¿Cuál es la estrategia actual de dominación del imperio? ¿Hacia dónde cambia el Oriente Medio? ¿Cuál es el panorama actual de América Latina? ¿Está en crisis el modelo de Unión Europea? Análisis, opiniones, imágenes sobre estos y otros importantes temas internacionales, usted los encontrará en la Mesa Redonda. Acompáñenos cada día a las 7 de la noche. 20 años de los acuerdos de Oslo. Duflar, ¿cree usted que hay algo que celebrar? Bueno, yo en particular pienso, y aprovechando la presencia del profesor Sánchez Porro, que en realidad, ¿qué puede conmemorarse sobre este acontecimiento de que se tuvo lugar en septiembre de 1993 y que trató de llevar un gobierno palestino interino a los territorios que habían sido hasta ese momento ocupados y siguen siendo ocupados por Israel? Uno ve los actores de ese acuerdo y los compara 20 años después y se mantienen las mismas situaciones que prevalecieron. No llegaron a cumplirse, hubieron algunos avances, es decir, hubo la posibilidad de que Arafat pudiera llegar a Ramallah, a Jericó.
fortaleció un tanto la posición de la Organización para la Liberación de Palestina, pero en realidad, aprovechando la presencia del doctor Sánchez Porro, yo quisiera citar al historiador inglés Arnold Toynbee, que afirmaba que el presente también es historia. Y hasta el momento, hasta hoy, todas las acciones que ha llevado adelante el Estado sionista de Israel en el conflicto israelo-palestino están marcadas por su programa intransigente político de 5 no. No al establecimiento del Estado palestino, no al reconocimiento del derecho de los palestinos a Jerusalén como su capital. Inclusive cuando se firman estos acuerdos, Isaac Shamir, que era en ese tiempo el primer ministro israelí, ¿qué es lo que dice? Israel es la capital única, histórica e indivisible de Israel. Es decir, acabado de rubricar Jerusalén por Mahmoud Abbas, precisamente, y por Shimon Peres, que era en esa época el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ya estaba diciendo, poniendo un límite a una ciudad que estaba bajo bueno, no era fideicomiso, era realmente una situación internacional muy especial decretada por Naciones Unidas. Y entonces volvemos y el retorno a las fronteras de 1967, el 4 de junio de 1967, ante la denominada Guerra de los 6 días. El derecho al retorno de los refugiados palestinos, más de 5 millones de la diáspora. Y también, bueno, el desmantelamiento de los asentamientos de colonos judíos en los territorios ocupados, que fue una de las causas. Vamos a volver a decir, si fracasó Oslo primero, si fracasó Oslo II por estas condiciones, si fracasaron las conversaciones en Sharm el Sheikh, si fracasaron las de White Plantation, si fracasaron las de Anápolis, tan impulsadas por ahora en este mismo momento, se mantienen las posiciones que han llevado a que el conflicto, se suspendieron en las negociaciones, no conversaciones directas, en el 2010 con las mismas prerrogativas. Ahora hay conversaciones de nuevo. ¿Cuáles son las perspectivas de este diálogo en este momento? Ahora realmente hay un propósito de dialogar, es decir, bajo la presión que ha sido realizada por Estados Unidos, bueno, llevado adelante por John Kerry, con el propósito de Obama, que si bien en su primer periodo de gobierno declaró en la Universidad del Cairo que se abría un nuevo tiempo para las relaciones con los países islámicos y con Palestina, inclusive habló de la posible línea de un Estado palestino dentro de las fronteras anteriores a 1967. Ahora, cuando va en marzo, a encontrarse con Benjamín Netanyahu en Israel, ni siquiera mencionó esta posibilidad, es decir, la obvió por completo. Es decir, ni se refirió a unas negociaciones que ahora son impulsadas con ese propósito, de buscar una manera de distendir esta situación, pero no con la posibilidad, por las razones que apunté, de la intransigencia israelí. Ahora acaba de declarar su ministro de Vivienda que se han construido en Cisjordania 3.000 asentamientos de colonos judíos y que se van a construir 3.000 más. Cuando esa era una de las causas por las cuales los palestinos se retiraron, además de la represión ejercida en la Franja de Gaza por el ejército sionista, se retiraron de las conversaciones porque decían que si no era posible parar esos asentamientos, no podían continuar las negociaciones. Las posibilidades son bastante inciertas a partir de ahora, porque además son conversaciones secretas, son conversaciones que están siendo llevadas a cabo por Tzipi Livni, la ministra de Relaciones Exteriores israelí, por Saab Erekat, que es el negociador, pero hay un elemento también que ha sido designado por Estados Unidos, que es Martin Indyk. Martin Indyk es nada más que nada menos de origen israelí, nacionalizado por Obama en Estados Unidos, por dos ocasiones embajador de Estados Unidos ante Israel, y una figura clave de la lobby judío en Estados Unidos, que va a servir de mediador. Es decir, estas son unas conversaciones. Es decir, un integrante del lobby judío como mediador en las conversaciones de Palestina. Además,
estas son unas conversaciones como difícil. querían Clinton y como querían Bush, fuera del contexto de Naciones Unidas. No está participando, no van a participar Naciones Unidas por el momento, no va a participar Rusia, no va a participar la Unión Europea, y esto deja en un marco muy estrecho y de muy pocas posibilidades, porque si es una negociación secreta, ¿sobre qué bases van a, no a negociar? Aquí no se habla sino de conversar al respecto. Con esta situación que yo te estoy refiriendo, de la imposibilidad de Israel de cesar los asentamientos, la construcción de asentamientos palestinos, con un muro de segregación que han elevado, han construido en Cisjordania, que crea prácticamente bolsones de población palestina, pequeños bantustanes, que también tendrá una situación muy engorrosa a la hora de discutir la situación de quién va a ocupar cada día los palestinos que están reclamando prácticamente un mínimo de su territorio. El 60% del territorio de Cisjordania está ya prácticamente colonizado por Israel. Y esa es una situación que trae mucha incertidumbre, crea grandes expectativas al respecto, porque no se puede concluir sin siquiera tomar en cuenta, aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, inclusive la propia resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, que creó el Estado de Palestina, es decir, dividió a Palestina en dos estados, uno árabe y uno sionista, que el árabe, bueno, hasta ahora, con todos los derechos que le corresponden, no ha sido aplicado. Este es un problema viejo, lo que tiene que ver con Israel y Palestina, pero la situación que hay en esta región del mundo, Siria, Egipto, también tiene una influencia. Moisés, ¿qué relación cree usted que tiene o qué influencia tiene lo que está sucediendo en Egipto con estos diálogos y este conflicto entre Israel y Palestina? Me llama mucho la atención el hecho de que estas conversaciones que se salvaron en extremis, porque el Consejo Ejecutivo de la OLP rehusó aceptar el inicio de negociaciones en el marco que proponía a Kerry, que extendió su estancia en Jordania precisamente previendo que ocurriera esto. Se trasladó de emergencia a Ramallah para lograr que sucediera el primer encuentro en Washington. Debo apuntar que para mí resulta incongruente iniciar conversaciones de paz con un gobierno israelí, un gabinete israelí que está presidido por un hombre como Benjamín Netanyahu, al que conocí en el año 91, si la memoria no me traiciona, en Madrid, evidentemente un golden boy, un hombre dorado de los servicios de seguridad israelí, asesor nada más y nada menos que de Yitzhak Samir, un terrorista confeso, autor del atentado contra el conde Folke Bernadotte, que había por haber hecho un informe adverso a los intereses judíos para la creación. La resolución 181, valga la aclaración, lo que establece es la creación de un hogar nacional judío y de un Estado palestino. Es lo que establece esa resolución, hasta donde yo conozco. En las condiciones, decía, actuales de un gobierno que tiene este hombre de Benjamín Netanyahu como jefe de gobierno y a dos ultrasionistas cuyas plataformas electorales están basadas justamente en la expansión a costa de los territorios palestinos en la Cisjordania, yo no le encuentro mucho pie ni cabeza a estas conversaciones. Creo que los palestinos la han aceptado en cierta medida, forzados por las circunstancias. No olvidemos que son Estado no miembro de la ONU desde fines del año pasado, aprobados por la Asamblea General, aunque le ha surgido una nueva enemiga mortal en Samantha Powers, la nueva representante de los Estados Unidos en la ONU, una señora que en el 2003 se pronunciaba como en contra de los abusos israelíes contra los palestinos, y el otro día lo menos que dijo ante el Senado era que iba a proponer que Israel fuera miembro permanente del Consejo de Seguridad. En estas circunstancias, esperar
que unas conversaciones patrocinadas por Estados Unidos pueden llegar a puerto seguro sin naufragar, a mí me parece una incongruencia, no hay otra forma de describirla. Creo que los palestinos la aceptaron porque además, después del fracaso, y esto podría llamarse, parafraseando a Gabriel García Márquez, casi la crónica de un fracaso anunciado, los palestinos se van a sentir libres de poner en evidencia a la comunidad internacional, llevando a Israel ante los órganos pertinentes de la ONU para acusarlos de todos los delitos que cometen día a día en los territorios ocupados, y que no se pueda decir los palestinos fueron intransigentes, tuvieron la oportunidad de negociar y no lo hicieron. Bueno, también esta mesa, que tiene un título bien sugerente y propone una pregunta, quizás muy difícil de responder en los pocos minutos que nos quedan, pero quisiera que hicieran el intento estos panelistas de lujo que tenemos hoy aquí esta tarde con nosotros. ¿Habrá paz en Oriente Medio? Son muchos países, muchos conflictos, muchas razones, pero quisiera que me esbozaran una respuesta. Empezamos por el historiador, para que nos haga un análisis desde la historia. El historiador es pesimista en esa posibilidad, y yo creo que tenemos que esperar a ver si por fin del 2025 al 2030 China pasa a ser la primera potencia del mundo y cambian, entonces tal vez empiecen a cambiar los parámetros. Pero hablando del tema anterior, yo creo que mientras la política norteamericana hacia el Medio Oriente siga bajo el control de Israel, estas conversaciones no hacen más que ganar tiempo para Israel, en beneficio de Israel, y los palestinos se desgastan en una situación que es realmente lamentable. Yo creo que es una de las más difíciles de desarrollar en política, ¿no? Este problema de que tienen que ir a las conversaciones porque no tienen alternativa. ¿Pero para qué? Yo creo que lo que se señalaba de empezar las conversaciones construyendo abiertamente nuevos asentamientos, eso es un cinismo. Es tremendo. ¿Habrá paz en Medio Oriente, Duflar? Una paz que está, en el caso de los palestinos, van a unas negociaciones para buscar una solución de paz con divididos, es decir, un gobierno en Gaza y un gobierno en la autoridad de la Autoridad Nacional Palestina y Cisjordania. Y no habrá paz, y coincido tanto con Moisés como con el profesor, mientras no se cumplan todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras los palestinos no tengan sus plenos derechos a su Estado independiente, al retorno de sus refugiados, mientras también Israel no se retire de los territorios ocupados, no solamente en Palestina, sino en Siria, en las alturas del Golán, en las granjas de Shaba en el Líbano, mientras la política norteamericana sigue siendo una política de cambiar el mapa político del Oriente Medio para, por ejemplo, busquemos el origen en Irak busquemos el origen en Libia, es decir, la política geopolítica sionista norteamericana no cese en los países del Oriente Medio. Moisés abandonó el Cairo en medio de un toque de queda. ¿Qué cree usted? ¿Habrá paz en Medio Oriente? A la postre, si la humanidad quiere preservarse, tiene que prevalecer la paz. Ahora, y lo decía mi hermano Duflar, estamos centrando la cuestión del problema palestino, que sí que es la causa central del conflicto del Medio Oriente. Pero las alturas del Golán Siria están ocupadas. Irak es un estado fallido, no hay otra forma de decir. Libia, idem de idem. Irán surge con una fuerza nueva y se reafirma como tal. Afganistán es un desastre. Surge esta crisis en Egipto. Túnez es otro fracaso de la hermandad musulmana. En Libia es invivible, y una de las reacciones populares de los últimos acontecimientos de violencia en Libia precisamente atacar a la hermandad musulmana. Aquello es un país invivible. Túnez, en Argelia la situación está controlada, Mauritania virtualmente no existe y en cualquier momento puede estallar un conflicto allí, valga decirlo, y mi deseo es que prevalezca la paz. Ahora, ¿hasta dónde esta situación también no sirve a la vez de dínamo para construir un mundo distinto al que se ha vivido hasta ahora? Bueno, si no le hemos respondido a la pregunta, al menos intentamos explicarle una parte de todos estos conflictos. Comenzamos por Egipto, el país de lo eterno, de los faraones, de las pirámides, que pasa de esa historia sagrada a presidentes que duran un año y de violencia que marca la cotidianidad de los ciudadanos. Palestina e Israel conversando, pero con pocas perspectivas de resultados. Si hay paz,
todavía falta mucho. Al menos en eso coinciden nuestros panelistas. Gracias por estar aquí. Pocas veces uno logra hacer coincidir a tantas estrellas. El profesor Sánchez Porro, profesor de nosotros y de todos los televidentes. Moisés Saab, que sin quitarse el polvo del camino estuvo aquí con nosotros directamente desde el Carno. Y Juan Duflar, un especialista en lo que tiene que ver con los temas árabes. Se nos acaba el tiempo. Las imágenes del día hoy, segundo día consecutivo del paro agrario en Colombia, marcando también la realidad latinoamericana. Mañana vuelva. Recuerde que esto es una mesa redonda. Siempre habrá espacio para usted. Gracias por vernos. Nos volveremos a encontrar. Que tenga muy buenas noches.